Hola, bienvenidos a 30 minutos en la palabra. Queremos proveer un estudio bíblico con alabanza y oración para cualquier persona o grupo que desee reunirse con el propósito de meditar en las Escrituras y tener un tiempo de comunión con Dios y con su pueblo. Al final del estudio sugeriremos unas preguntas para estimular el diálogo y la participación del grupo. Que Dios te bendiga. Queremos dar comienzo a nuestro tiempo poniéndolo en manos de Dios, que Él nos ayude, nos bendiga y nos enseñe. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por poder estar juntos nuevamente, poder abrir tu palabra. Muchas gracias, Padre, porque tu palabra es luz, tu palabra es clara. Te damos gracias por tu Espíritu que has prometido, que has derramado en el corazón de tus hijos, para poder comprender tu consejo y también para ser transformados con tu palabra. Pedimos, Señor, tú hagas tu obra en nuestros corazones en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues queremos dar comienzo a nuestro estudio y, como es de costumbre, primero queremos tener una alabanza que prepare nuestros corazones para meditar en las cosas de Dios. Oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno por siempre. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor
El estudio de hoy me gustaría comenzarlo recordando un poco el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. A veces lo criticamos con dureza, pero deberíamos a veces ponernos en sus zapatos para ver qué pudieron sentir. Podríamos pensar, por ejemplo, cuando estaban en Egipto y estaban sirviendo duramente bajo la esclavitud de los egipcios, cómo ellos trabajaban haciendo ladrillo con barro, les quitaron la paja y tuvieron que hacer el mismo trabajo, les hacían servir con dureza y rigor. Cuando Moisés les dijo que les iba a liberar, que les iba a llevar a una tierra prometida, ¿qué expectativas tendrían? Podemos pensar cómo ellos salieron, cómo fueron por el desierto, y al principio todo sería genial, pero cuando recibieron la preciosa promesa del maná, y luego continuamente tenían el maná cada mañana, pronto parece que se desvaneció esa ilusión con que habrían salido, y empezaron a murmurar y acordarse de Egipto, de las ollas, de los melones, del pescado, las cebollas de Egipto. Me gustaría hablar de las expectativas. Dicen los psicólogos aún seculares que somos expertos en hacernos un mundo de ideas en la cabeza a partir de la nada. Cualquier estudiante cuando está en la universidad espera que cuando salga encuentre un trabajo excelente nada más salir. Todas las parejas que se casan y con gran ilusión hablan de amor eterno y tristemente en nuestro mundo secular, pues cómo se rompe esas ilusiones y expectativas. Dice otra psicóloga, comillas, las expectativas son un arma de doble filo que hay que saber manejar en nuestra convivencia. Unas veces son el incentivo necesario para ayudarnos a avanzar y otras el camino más directo hacia la decepción personal. Ahora, ¿qué diremos acerca de las expectativas que tenemos en nuestra relación con Dios? Quizás cuando vinimos a la fe en el Señor, al volver a Dios veníamos de estar en dificultades, de estar perdidos, quizás sufriendo por malas decisiones, quizás veníamos de áreas de oscuridad, tiempos difíciles, donde oímos el Evangelio que nos llamó poderosamente y nos llenó de significado. No obstante, poco después, o quizás un tiempo después de que aceptamos al Señor, nos vienen circunstancias que no pensábamos, no teníamos en nuestros esquemas, dificultades, injusticias, padecimientos. No es así. Somos seres humanos que nos movemos en un mundo material. Aunque a veces podemos alzar los ojos a cosas más elevadas, más nobles, pero a menudo nuestros ojos son arrastrados a la tierra. A veces nuestro ideal se daña, se desvanece la luminosidad de aquello que habíamos creído encontrar. Nuevamente, quizás como esas criaturas físicas que somos, tendemos a desear y esperar que Dios obre e intervenga en nuestras circunstancias y nos dé bienestar o nos dé un desarrollo creciente y positivo. Y entonces, cuando tenemos esas expectativas, quizás a veces sufrimos conmoción, contrariedad o incluso las dudas. Pensemos en cuestiones económicas. Qué bien cuando nos va todo bien, cuando encontramos un trabajo, cuando nos suben el sueldo. Si hicimos algo en el trabajo que sale bien, nos felicitan, qué bien nos sentimos, qué bendecidos, la presencia de Dios parece que está con nosotros. Pero cuando realmente las cosas van mal, o a lo mejor nos quedamos sin trabajo, o recibimos malas palabras porque las cosas no van bien, nos perturbamos y parece que el Señor no estuviera con nosotros. En cuestiones de salud es igual. Si estamos fuertes, si estamos guardados de esta pandemia, pues todo bien. Pero ¿qué pasa de aquellos queridos hermanos que se ven afectados por este coronavirus? Cuando nuestra salud se debilita, ¿erosiona eso nuestra confianza o nuestra esperanza? Me gustaría leer 1 de Pedro, capítulo 1 y versículos del 3 al 5. 1 de Pedro, capítulo 1 y versículos del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. En la lectura de esta primera epístola de Pedro, realmente yo me encuentro, no sé cómo será tu percepción, pero como si fuera llevado por un camino, por la mano de Pedro el apóstol. En ese camino, Pedro me dice que me va a enseñar dónde encontrar lugares donde yo pueda refrescarme, donde pueda disfrutar de entender cómo es mi vida aquí e incluso en esta primera epístola, cómo entender el sufrimiento en mi vida. Pero sin embargo, todavía no hemos llegado a esos lugares donde yo pueda entender el sufrimiento, sino que estamos solamente en los preliminares. En esos preliminares, en primer lugar, Pedro nos ha dicho quiénes somos, y nos ha expresado que si hemos creído en el Señor, si somos hijos de Dios, nuestro mundo no está aquí, este no es nuestro hogar. En segundo lugar, nos ha dado una explicación más bien teológica, de que somos escogidos de Dios, santificados, y que disfrutamos los beneficios que fueron fruto de la cruz de Jesucristo. Ahora, según nos acercamos a tratar directamente con el sufrimiento, Pedro continúa recordándonos nuestra situación, pero ahora no será una presentación teológica como quizás lo podemos considerar el versículo 2. De este versículo 3 al versículo 5 nos recuerda el Evangelio en que hemos creído, pero enfocándonos en el corazón, en nuestros sentimientos, en ese espíritu interior, ajustando nuestras expectativas a lo que hemos aceptado del Señor, y no necesariamente aquellas expectativas que nos hemos podido hacer nosotros mismos cuando creímos en el Evangelio. Reenfocando nuestros sentimientos. Me gustaría tratar 3 sentimientos. El primero es la esperanza, una palabra importante para el Hijo de Dios, como veremos. Pero en segundo lugar también la confianza y en tercer lugar la paciencia. En primer lugar, consideremos la esperanza. Pedro irrumpe en estos primeros versículos en una alabanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Pedro utiliza aquí una expresión que realmente viene de las alabanzas a Dios entre el pueblo judío, pero sin duda su expresión es diferente, es claramente cristiana. Fíjate que en 3 versículos la persona de Jesucristo es nombrada 4 veces, expresando la centralidad de Jesús en el pensamiento de Pedro. Por otra parte, también en estos pasajes podemos encontrar a la Trinidad nuevamente expresada. En el versículo 3 al 5, Pedro se dirige al Padre. En los versículos del 6 al 9 se refiere al Hijo, y en los versículos del 10 al 12 al Espíritu Santo. Pero volvamos a esta parte de nuestro corazón que tiene que ver con la esperanza. En primer lugar, Pedro nos dice que Dios nos ha hecho renacer según su gran misericordia. Nuevamente, como hemos visto en el versículo 2, Pedro parece evocar imágenes del Antiguo Testamento y refleja a ese Dios que es un Dios de misericordia para millares de millares, Éxodo 20, versículo 6 o Deuteronomio 5, 10. Dios redime a través de la regeneración. Es una palabra interesante utilizada aquí también en el versículo 23. Nos habla de qué forma o con qué propósito Dios nos ha salvado. Fíjate que, aunque sí la Escritura habla de aquellos que huyen de la ira venidera, pero cuando hablamos de regeneración,
La cuestión primaria no es ser librados del infierno. El objetivo, el propósito, lo que se consigue es un cambio de naturaleza, la creación de una vida que antes no existía. Dios nos escogió y nos ha hecho renacer a 2 o 3 cosas según podamos mirar. En primer lugar, nos ha hecho renacer a una esperanza y en segundo lugar a una herencia. Y finalmente quizás podríamos decir a una salvación que es futura, pero que esas 3 cosas, quizás la esperanza y la herencia, tenemos que disfrutarlas desde aquí. La esperanza. La esperanza es una esperanza viva. Está contrastada con una esperanza que estuviese muerta porque no tuviese verosimilitud o porque fuese fundada en cosas vanas. No, la esperanza del creyente es una esperanza viva, una esperanza que sigue latente, que es real. Si miráramos al apóstol Pablo en sus epístolas, ¿cuántas veces no describe la filosofía o la religión falsa como, entre comillas, sin esperanza? Efesios capítulo 2, versículo 12, o Primera de Tesalonicenses 4:13. Fijémonos en Sófocles, por ejemplo, un ejemplo de filósofo griego. Escribiendo sobre el destino de Edipo, dice: «Lo mejor es no haber nacido, y lo segundo mejor es morir al nacer». Fíjate qué pesimismo se refleja en la mente de esos filósofos. En la mente griega, a la desesperanza de la vida le sigue la interminable noche de la muerte. Entre los paganos la esperanza estaba muerta, pero como contraste, Pedro aquí expresa que la esperanza, la certeza del creyente es a través de Jesucristo y su resurrección, y es una esperanza viva. Así como el pan de vida o así como el agua de vida, la vida fluye de Dios y el creyente tiene esa esperanza que le imparte vida en el interior. Sí, bien puede ser que creyentes estaban siendo rechazados por sus compañeros o parientes, y eso a lo mejor les hiciera sentir una desesperanza, pero Pedro les recuerda que tenían una esperanza y una esperanza viva. Es una esperanza con 3 calificativos. Una esperanza, una herencia, que no perece, que es libre de muerte y de decadencia, que no se corrompe, que es libre de impureza, y que no se pasa o se marchita, es libre del desgaste del tiempo. La esperanza y sus calificativos apuntan a la eternidad, a las promesas eternas de Dios, lejos de nuestras circunstancias temporales y cambiantes. Un comentarista dice, Beare en particular, comillas, «La herencia es intocable ante la muerte, es inmaculada ante el mal, es imperecedera ante el tiempo, está fundada en inmortalidad, pureza y belleza». ¡Qué palabras! Estas palabras de Pedro traen a la memoria la enseñanza de Jesús, de que nos hiciéramos tesoros no en la tierra, sino en los cielos, donde ni la polilla ni el hollín corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6 del 19 al 21. Lucas incluso registraría las palabras de Jesús: «Vended vuestras posesiones, dad a los pobres, procurad bolsas que no perezcan y un tesoro en los cielos que no se corrompa». Lucas 12:23. Pedro expresa estos 3 adjetivos sinónimos recordándonos muchas veces esa poesía hebrea que encontramos en Salmos o en Proverbios, donde se repite la misma idea, pero con diferentes matices. Indudablemente estamos considerando palabras de alabanza, de la expresión de sentimiento del corazón delante del Señor. Pero hemos de recordar también, aún la esperanza es tan central e importante en la vida del creyente, que constituye un sinónimo de nuestra salvación. Cuando Pedro mismo habla de que estemos preparados para expresar argumentos de por qué creemos en el Señor, dice que estemos preparados para dar razón de la esperanza que hay en vosotros.
El apóstol Pablo en sus discursos hablaba de que era traído a juicio a causa de la esperanza. En Efesios Pablo también dice que antes de ser hijos de Dios, de creer en el Señor Jesucristo, estábamos sin esperanza y sin Dios. Dice también Primera de Tesalonicenses 4:13 que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Efesios 4:4 dice que somos llamados como hijos de Dios a una misma esperanza. Colosenses habla de la esperanza que os está guardada en los cielos. Colosenses igualmente en el primer capítulo habla de que no nos movamos de la esperanza del Evangelio que hemos oído. En el mismo libro, en el mismo capítulo, Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Como vemos, podríamos repetir otros versículos, Primera de Tesalonicenses 5:8, Segunda de Tesalonicenses 2:16 o Hebreos 10:23, cuando el autor dice: mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Y lo que vemos en todos estos versículos es qué importante es la esperanza del creyente. Recordemos como Pablo dice en Romanos: nosotros somos salvos en esperanza. En segundo lugar, quisiéramos tratar otro aspecto de nuestras emociones como hijos de Dios, y es la confianza. En el versículo 4 de esta primera epístola de Pedro y el primer capítulo, dice que el Señor nos ha hecho renacer, y dice para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La confianza. Tenemos una herencia guardada en los cielos, y nosotros somos guardados por la fe. Y la salvación está preparada para ser revelada en tiempos postreros. Pedro anticipa ese momento, cuando Dios traerá a examen a todas las personas. Pero en ese momento el creyente lo que tendrá es reservada una gloria para él, porque creyó en Cristo, porque fue identificado con Cristo cuando creyó en Él, y el beneficio de la cruz, la salvación y la vida eterna de la resurrección le serán impartidas. Vemos que la certeza de la salvación, la confianza, debe estimular esa esperanza, haciendo del futuro una realidad que disfrutamos en el presente. Hemos de recordar que aunque hoy en día la salvación puede que evoque pensamientos solamente de la eternidad, pero en el mundo griego y en la Escritura salvación se refería a todo lo que es la existencia humana. Se refería a estar libre de peligros físicos, Mateo 8:25, libre de enfermedad, Mateo 9:21, y libre de pecado, Primera de Pedro 1:21. Pero en este contexto de Pedro, la salvación se refiere a todos esos factores, pero en un futuro, a la liberación última y plena, a la meta final de la historia de la redención, donde los creyentes en Cristo estarán. Es una salvación contrastada a lo que el creyente vive en un mundo que es hostil a Dios. La salvación de Pedro es futura. En tercer lugar, me gustaría meditar sobre la paciencia, otra emoción importante en la vida del Hijo de Dios. Dice la Escritura que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está lista para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios y por la fe. Me gustaría fijarme en este dueto, esta pareja de verdades, que como tantas otras en la Escritura están en tensión, o en equilibrio, mejor dicho. Pedro ha expresado que somos un pueblo elegido por Dios desde su conocimiento anticipado de nosotros. Aquí nos certifica que en medio de las tribulaciones, de subidas y bajadas, somos guardados por el poder de Dios. Pero por otro lado,
también nos expresa que somos guardados por la fe. Qué importante mantener esta perseverancia, esta longanimidad, paciencia que espera en Dios. Es cierto que Dios nos guarda, pero nosotros hemos de mantener nuestra fe. ¿Cómo? No podemos producirla, no podemos manipularla, pero sí podemos leer la Escritura. Como Pablo dice en Romanos, la fe viene por el oír. Podemos escoger en qué ocupamos nuestra mente, dónde están nuestros propósitos, y la obra del Espíritu hará el resto en nuestros corazones y generará esa fe que nos mantiene en esa esperanza y bendición de Dios. En conclusión, no puedo dejar de ver en estos versículos como si Pedro estuviera intentando físicamente levantar nuestro rostro que está fijado en las circunstancias terrenales que nos causan sufrimiento. Por una parte, quizás nuestra atención ha sido forzada por las circunstancias, aquello que nos causa aflicción. Pero Pedro le eleva nuestros ojos a realidades más esenciales y permanentes que están por encima de las circunstancias. Por supuesto, nos ayudará después más a entender y encajar nuestros problemas, pero es importante no perder de vista aquello en lo que consiste nuestra salvación y las promesas que son de Dios. Nuestra existencia terrenal y nuestra naturaleza física requieren que de tanto en tanto seamos llamados a levantar nuestros ojos a nuestra esperanza celestial. De lo contrario, puede que nos confundamos. Pero no porque Dios nos haya fallado, sino porque nuestra mirada se ha desenfocado de lo que es las promesas de Dios y se ha enfocado en lo terrenal y lo perecedero. En estos versículos hemos visto que Pedro se enfoca en los sentimientos y nuevamente, qué difícil es manipular los sentimientos. Podemos a veces esconderlos por un tiempo, pero no podemos forzarlos. Pero lo que sí podemos hacer es llevar nuestras mentes a morar o meditar en las cosas de Dios. Podemos ocuparnos de lo que es bueno. Podemos también, según Filipenses 4, pensar en aquello que es puro, en lo que es bueno, lo que es de buen nombre. Me hace pensar en estos juegos de estrategia, donde no solamente como antes, que era matar marcianitos, sino que en el juego de estrategia entra a veces cultivar la tierra, criar ganado para alimentar a personas, para que personas estén fuertes, puedan luchar y enfrentarse contra sus enemigos. Esto nos lleva a pensar que para entender el sufrimiento, para poder encajarlo como hijos de Dios, debemos cuidar nuestro espíritu y nuestra perspectiva. Debemos escoger alimentar nuestros corazones, dirigir nuestros sentimientos a las promesas de Dios. Si como seres físicos ponemos nuestra mira en lo terrenal o en este mundo, esperando un bienestar, tratando de satisfacer las expectativas que nosotros nos habíamos formado, es posible que entremos en angustia y contradicción. Pero si ponemos nuestra esperanza en aquello que Dios realmente nos ha prometido, si reconocemos que este no es nuestro mundo y vivimos haciéndonos tesoros en los cielos, nuestro corazón se gozará en la presencia de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en esta tarea.